Las arterias elásticas tienen una gran cantidad de elastina, las arterias musculares tienen una menor cantidad de esa elastina, ganando en proporción el tejido muscular. Que el tejido sea más o menos distensible lo vamos a ver a través de una propiedad física que es la presión transmural, que es la presión ejercida sobre las paredes del vaso y es el resultado de restar la presión capilar, la presión arterial, que es la presión de la sangre, ¿no?, que estaría pues haciendo fuerza en este sentido contra las paredes del vaso, menos la presión del tejido, la presión tisular o presión intersticial, que estaría empujando en esta dirección. Y otro concepto a tener en cuenta es el de la tensión. Según la ley de Laplace, la tensión sería la diferencia de presión, de esta presión transmural, por el radio de este vaso. Y que en este caso lo que está generando es una energía que se va a acumular en una proteína específica, en la elastina, para generar otro proceso, otro concepto que tenemos que entender, que es el de retroceso elástico. Retroceso elástico sería empujar hacia dentro de nuevo las paredes del vaso y esto ayudaría al bombeo de sangre. Y ahora representamos aquí el comportamiento de una arteria cuando va ganando volumen frente a la presión transmural. Sí que aumenta la presión transmural, a lo mejor aquí le hemos aumentado hasta 200. Este aumento de presión me va a generar un aumento de tensión y esa tensión, como digo, gracias a la presencia de elastina, sobre todo en estas arterias elásticas, se va a convertir en una fuerza utilizada para hacer un retroceso elástico. La aorta tendría una presión media de unos 95 milímetros de mercurio y tiene un radio de, creo que es 1,13 o así, centímetros. Esto nos va a dar una tensión altísima, pero va a ser amortiguada, o esa tensión esa fuerza va a ser recogida por la elastina, tiene una alta cantidad de elastina, como veis ahí. Y eso va a ser aprovechado para hacer un retroceso elástico. La sangre sale por aquí durante la sístole. Algo distensible, aumentar presión y por tanto aumentar tensión es me estoy deformando. Esto va a generar una tensión que al final lo que hace es generar un retroceso durante la diástole. Es decir, cuando el corazón está totalmente a cero de presión, no tenemos una parada del flujo sanguíneo porque nuestras arterias elásticas están empleando la tensión que ha generado este aumento de volumen. Gracias a su elastina están haciendo ese efecto como de rebote de volver a bombear la sangre.